Colosenses capítulo 2. Hoy vamos a seguir estudiando este libro que hemos comenzado ya hace algunas semanas y en la cual hemos estado viendo que Jesús es mejor que cualquier cosa. ¿Sí? Porque básicamente a reducidas cuentas de eso es de lo que se trata. Está hablando de la vida espiritual, está hablando de la vida que el ser humano puede tener caminando de la mano de Dios. Y se nos ha estado diciendo en diferentes formas que Jesús es mejor que cualquier otra cosa que pudiéramos hacer que tenga que ver con religión o que tenga que ver con espiritualidad para poder acercarnos a Dios. Él es lo mejor, no hay nada mejor que Él. Cualquier persona que intente buscar una mejor manera de acercarse a Dios, una mejor manera para lograr el favor de Dios, una mejor manera para sentirse que de alguna manera sido reconciliado con Dios, está fallándole a la marca, está de nuevo pecando, porque el Señor nos dio a su Hijo Jesús para que a través de Él podamos encontrar salvación, reconciliación con Dios y la vida nueva que Él quiere dar a todo ser humano. Porque cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, el ser humano murió espiritualmente. Murió espiritualmente. Y para que el ser humano pueda volver a tener una relación con Dios, que es un ser espiritual, el espíritu del ser humano tiene que volver a nacer. De ahí la necesidad de nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento solamente viene de una forma, y es por medio de Jesucristo. No hay otra manera. Por lo tanto, si se fijan ahí en Colosenses 2, en los versículos 6 y 7, ¿sí? Y recuerde que estoy leyendo de la Biblia Reina Valera Contemporánea para que usted siga en su Biblia Reina Valera 60. Por tanto, dice Pablo, porque Él es el camino, porque Él es el que los puede salvar, porque Él es el mejor de todos. Por lo tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron. Lo recibieron por gracia, lo recibieron por medio de la fe, así vivan en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. Sí, cuando nos damos cuenta que el Señor Jesucristo nos ha salvado de una eternidad en el infierno y que ahora por medio de su sacrificio podemos entrar en el cielo y estar en la presencia de Dios, no puede haber sino agradecimiento en nuestro corazón, y ese agradecimiento debe estar rebosando constantemente. No debe de haber un momento en el que pensemos en nuestra vida aquí en la tierra comparada con la vida que vamos a tener con el Señor en el cielo, en el que no debamos decir: Señor, gracias, gracias. Porque esta vida aquí en la tierra es difícil, ¿no es cierto? Esta vida aquí en la tierra está llena de aflicciones, esta vida aquí en la tierra está llena de persecuciones, esta vida aquí en la tierra está llena de problemas. Pero cuando ponemos eso en frente de la vida que vamos a tener con el Señor Jesucristo, por lo que Él hizo, entonces todo eso como que queda un poco opacado y podemos tener la esperanza de un día estar con Él, y así entonces emanan, rebosan de dentro de nosotros acciones de gracias. De nuevo ahí en Colosenses, miren los versículos 2, en los versículos 8 al 10 dice: cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Cuídense de todas esas cosas está llenas el mundo, está lleno el mundo de religiones, de filosofías, de enseñanzas. Está lleno el mundo de todo tipo de corrientes de pensar, está lleno el mundo de todo tipo de teorías. ¿Sí? Pero en realidad eso no va de acuerdo con Cristo, por lo tanto cuídense de no ser engañados por ello. Ahora, ¿por qué? Pablo lo dice en el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que si queremos conocer a Dios, si queremos saber lo que mueve a Dios, si queremos saber cómo Dios obra, cómo Dios se mueve, cómo Dios ama, cómo Dios juzga, cómo Dios corrige, lo único que tenemos que hacer es ver a Jesucristo, porque en Él habita corporalmente, quiere decir físicamente, toda la plenitud de la deidad. Versículo 10, y en Él, en Cristo, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. En otras palabras, no les falta absolutamente nada. Y cuando alguien viene y nos dice como cristianos: ok, está bien que hayas creído en Jesús, pero tienes que hacer esto, pero tienes que hacer aquello, pero también deberías de creer en esto otro, pero la posibilidad de que esto sea cierto, también debes de contemplarla. De ninguna manera, en Él no nos falta absolutamente nada. Él tiene toda la plenitud de Dios. Y por tener toda la plenitud de Dios, en Él tenemos todo lo que necesitamos. Ya no necesitamos hacer absolutamente nada. Podemos descansar en Él, podemos reposar en Él, podemos
abandonarnos en sus brazos y Él nos tiene seguros. Porque Él es Dios. Sigue diciendo Pablo ahí en Colosenses 2, noten los versículos 14 al 17, hablando de Jesucristo. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, en el versículo 16 dice, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación a los días de fiesta, de luna nueva o de días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir. Pero lo real y verdadero es ¿quién? Es Cristo. Todas estas cosas que los mismos judaizantes querían que los cristianos, los que habían venido a Cristo, hicieran, todo eso, aquí Dios por medio del Espíritu Santo y a través de Pablo está diciendo, todo eso era una sombra. Pero ya vino Jesús, ¿sí? Lo real y verdadero está en Él. Entonces, si creen en Él, si confían en Él, si han puesto su fe en Él, no hay necesidad de nada de eso. De celebrar días de reposo, de que no coman esta clase de carne, de que no tomen aquel tipo de bebida, de que celebren estos días de fiesta, no hay necesidad de nada de eso. Cristo es nuestro todo y en todos. ¿Sí? Y en Él estamos completos, no hay nada que agregarle. Y cuando estamos pensando, no, es que a lo mejor Dios ahora sí, esta no me la va a perdonar y a lo mejor no sé si estoy bien con Dios, a lo mejor tengo que hacer más buenas obras, a lo mejor tengo que ir más a la iglesia, a lo mejor debería estar leyendo mi Biblia más o debería estar orando más. ¿Saben que todas esas cosas son buenas, son respetables y de hecho deseamos que todos lo hagan? Pero no lo hagamos porque creemos que por medio de ello de alguna manera vamos a ganar mayor favor con Dios. Todo el favor que Dios pudiera dar a cualquier persona nos las ha dado a través de la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Y si hemos creído en Él, todas estas cosas son el resultado de nuestra fe, pero no son la razón. Sí, la razón por la que las hacemos no es para acercarnos más a Dios. No podemos estar más cerca de Dios que estar en los brazos de Jesús, cerca de donde el corazón de Dios late. ¿Sí me entienden? Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Y hoy en el versículo 18 sigue diciéndoles, no permitan que los condenes, esos que se ufanan de humildad. O sea, los que se jactan o glorían de lo humilde que son, ¿verdad? Que andan siempre todos decaídos y con todos harapientos y demuestran cierta forma de humildad, que quieren que todo el mundo los vea, cuán humildes son, cuán religiosos son, ¿verdad? Cómo sufren por causa de Cristo, etc. No permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad. Y luego no te dice, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos. Noten por qué, por su razonamiento humano. Por su razonamiento humano. Hay quienes creen que por su mucho afanar al cuerpo, por su mucho castigar al cuerpo, ¿sí? Por su mucho privar al cuerpo de ciertas cosas que para ellos son malas, que para ellos de alguna manera están estorbando para que su relación con Dios pueda ser más estrecha, más cercana. Hay muchos que piensan que por hacer eso van a lograr tener el control de sí mismos y por lo tanto al controlarse ellos mismos van a poder ser más aceptos a Dios. ¿Cuántos han tratado de controlarse a sí mismos en algún aspecto de su vida? ¿Cuántos han fallado en controlarse a sí mismos en algunos aspectos de su vida? ¿Por qué? Porque la carne es débil. El espíritu, la verdad, desea hacerlo, pero la carne es débil. Y estamos luchando con un cuerpo de carne y hueso que es real. Y que constantemente nos está tratando de llevar en dirección opuesta a la que Dios nos quiere llegar. Esa es la lucha entre la carne y el espíritu. Y es una lucha muy real. Y es una lucha contra una entidad muy poderosa. Porque está vendido, el cuerpo está vendido al pecado. Entonces no debemos de pensar que por mucho afanar nuestro cuerpo, por mucho tratar de controlar ciertas cosas por nosotros mismos, de alguna manera vamos a ser más aceptos a Dios. Porque entonces vamos a hacer lo que ellos hacen, van a comer ciertas cosas, no van a comer otras, van a beber ciertas cosas, no van a beber otras,
Vamos a tratar de castigar nuestro cuerpo como lo hacían los ascéticos, como lo hacían los monjes que se iban a vivir en monasterios y dormían en camas de piedra y se flagelaban a sí mismos con el afán de que Dios aceptara más lo que estaban haciendo. Nosotros somos muy buenos para flagelarnos nosotros mismos, ¿no es cierto? Constantemente. Ya dejamos la religión tradicional, algunos, disculpen, se me cayó una uña. No es cierto, es una uña para guitarra. Algunos ya dejaron la religión tradicional, yo nunca fui parte de ella, pero algunos ya dejaron la religión tradicional, pero muchas de sus tradiciones las siguen usando, se siguen flagelando, se siguen culpando a sí mismos, siguen sintiendo que Dios está esperándolos con la regla en la mano para que la rieguen y en cuanto la rieguen, ¡zas! El reglazo, ¿verdad? O el jalón de patilla o el jalón de orejas. No, mis hermanos, eso es antes. En Cristo somos libres. Si así es que no crean que porque dejan de comer ciertas cosas o de beber ciertas cosas o porque castigan su cuerpo o duermen en camas de piedras o camas con clavos o se flagelan a sí mismos, sí, con el afán de ser más aceptos a Dios, Dios los va a aceptar más. En Cristo Dios ya los aceptó así como son. Él los conoce con todos y sus defectos. Él los conoce con todas y sus debilidades. Él los conoce con todas y sus defectos. Y Él de todas maneras envió a Jesucristo a morir por ustedes. Pablo nos dice que si no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Creen ustedes que Dios puede mostrar de alguna manera más poderosa su amor por ustedes que el entregar a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz y pagara por sus pecados? ¿Creen que puede hacer algo más que eso para mostrarles su amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Noten que la palabra amó está en tiempo pasado. Ya amó Dios al mundo. Lo amó tanto como es posible amar. ¿Sí? Porque no hay amor más grande que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Y en Cristo Jesús eso fue lo que Dios hizo. ¿Qué más grande amor puede mostrarnos? ¿Qué otra cosa puede hacer para mostrarnos que nos ama? Entonces no necesitamos todas esas cosas que los religiosos, de lo que los religiosos hablan. No necesitamos todas esas cosas que las religiones y filosofías del mundo nos dicen que necesitamos. Porque entonces eso nos hace como los fariseos. Sí, nos convierte en los fariseos, en esos fariseos contra quien tanto habló Jesús. Y habló en contra de ellos, no porque quería condenarlos, habló en contra de ellos porque quería que abrieran los ojos y se dieran cuenta que todo lo que estaban haciendo no les servía de nada para acercarse a Dios, que tenían que acercarse a Dios por medio de Él. Y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta nosotros. Porque cuando nos demos cuenta de eso, vamos a ser verdaderamente libres en Cristo. Y vamos a poder vivir una vida libre de culpa. Vamos a poder una vida completamente dedicada a Él. Vamos a poder vivir una vida en la cual sabemos que Él está con nosotros y no está esperando como el maestro para darnos el reglazo, para jalarnos la patilla, para jalarnos las orejas. Nos va a disciplinar, sí, pero nos va a disciplinar porque nos ama, y cuando nos discipline vamos a ver claramente que es su disciplina porque hicimos algo que no deberíamos estar haciendo y Él no quiere que nos vayamos a perder o que vayamos de alguna manera a dejar de recibir sus bendiciones mientras estamos en ese pecado. Pero no para condenarnos. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo señaló esto muy claramente a sus discípulos. Les previnió, les dijo que no fueran a hacer cosas como estas. En Mateo, capítulo 6, los versículos 16 a 18. El Señor Jesucristo hablando dice: cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa. Si los fariseos ayunaban y se levantaban en la mañana, ni siquiera se lavaban la cara, andaban afuera todos lagañentos, arrastrando la sotana, y se les preguntaba: ¿qué tienes? Estoy ayunando porque quiero acercarme más a Dios. No, el Señor Jesucristo les dice: no hagan eso, porque cuando hacen eso reciben la admiración de la persona, ¿sí? Pero ahí está su recompensa, ahí quedó, ya la recibieron, ya no van a recibir nada más.
Noten lo que les dice en contraste en el versículo 17. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. En otras palabras, voy a ayunar, ¿sí? Pero me voy a levantar, me voy a lavar la cara, me voy a peinar, ¿sabes? ¿Verdad? Voy a mirarme lo mejor que puedo. A mi edad ya eso es difícil, pero lo voy a tratar de hacer de todas maneras. Y no le voy a decir a nadie que estoy ayunando, porque mi Padre que está en los cielos sabe que lo estoy haciendo para acercarme a Él. Sabe que lo estoy haciendo porque deseo oír su voz. Sabe que lo estoy haciendo porque anhelo que Él me revele a través de la oración y su palabra cuál es el siguiente paso que debo dar en esta situación por la que estoy pasando. Y Él sabe. Y con que Él sepa, con eso me basta. En el trabajo voy a andar cantando, en el trabajo voy a andar alegre, en el trabajo voy a enseñar el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es el que me va a dar fortaleza. Si no voy a ser como los hipócritas. Si hay quienes andan constantemente buscando la manera de verse más espirituales. Y por ello constantemente andan buscando una experiencia espiritual mucho más grande de la que están recibiendo donde sea que estén. Si andan buscando una espiritualidad basada en lo experiencial o en las experiencias que según ellos los hacen más espirituales delante de Dios que todos los demás. Hay gente que así se la pasa, ¿sí? Andan yendo al siguiente lugar en donde está la unción. Andan yendo al siguiente lugar en donde van a tener una experiencia espiritual más profunda. Andan de lugar en lugar, siguiendo aquello que mueve en realidad lo que es la carne. Es la carne, porque no se le puede llamar a muchas de las cosas que se hacen en algunas iglesias, no se les puede llamar espirituales, es la carne la que nos llama al relajo, al acelere, porque todo esto nos hace sentirnos como que estamos siendo más espirituales que aquella religión, aquella iglesia que está muerta. Puros himnos cantan. No, aquí le zapateamos y le damos a todo lo que podemos. Es la carne. Por favor, démonos cuenta que es la carne, no es el espíritu. Y dicen que es el espíritu que desciende sobre ellos, pero ¿cómo descendió el espíritu sobre Jesús? ¿Qué dice? En forma de paloma. Sí, el espíritu es una paloma, no es un sopilote que viene a llevarse la presa. ¿Sí? A veces cae con poder, sí cae con poder. Pero ¿qué nos hace hacer eso? Eso nos hace humillarnos más delante de Dios, caer de rodillas delante de Él, clamar a Él, ser agradecidos con Él. Sí, no todo lo demás, pero hay quienes siempre andan buscando esa siguiente experiencia. Hoy están aquí, mañana están por allá, hoy está escuchando a este pastor, mañana está escuchando a aquel. Y no tiene nada de malo, no me malentiendan, ir a visitar a nuestros hermanos a sus casas, a otras iglesias, no tiene nada de malo. Yo no les voy a decir si van a otra iglesia que están siendo infieles a Calvary Chapel San Diego, no les voy a decir eso. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la razón por la que estamos buscando? Y yo no les voy a decir que nunca escuchen a ningún otro pastor más que a mí. ¿Sí? Yo me he escuchado yo mismo y créanme. Yo sé que es el poder de Dios el que los tiene aquí. En fin. Ahora, hablando en particular de lo que está hablando aquí Pablo acerca de los ángeles y la adoración de los mismos, la Escritura tiene algo que decir acerca de ello. Y hay mucha gente que adora a los ángeles, hay mucha gente que tiene cuadros de ángeles y estatuas de ángeles. Y el ángel de la guardia, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Hay hasta una de esos marcos para placa de carro que dice, si tu carro va más rápido que tu ángel de la guarda, no te va a poder proteger. Si mi carro puede ir más rápido que mi ángel de la guarda, no necesito ese ángel de la guarda. Necesito a alguien más rápido, ¿no es cierto?
pero creen todas estas cosas, se dejan llevar por todas estas cosas que son básicamente rudimentos del mundo, que son las cosas que el mundo predica, que son las cosas que el mundo presenta. Y las Escrituras nos dicen muy claramente, y de la boca de ángeles mismos, que no debemos adorar a los ángeles. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 22, los versículos 6 al 9, Juan escribiendo aquí dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ya ha enviado a su ángel para que les muestre a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Luego el Señor Jesucristo hablando aquí dice, vengo pronto, dichoso el que obedece las palabras proféticas de este libro. Yo, Juan, soy quien vio y oyó estas cosas. Después de verlas y oírlas, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Versículo 9 dice, pero él me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que obedecen las palabras de este libro. Tú adora a Dios. El ángel mismo, este ángel que llevó ese mensaje tan grandioso delante de Juan. Juan asombrado por la presencia del ángel, Juan asombrado por el mensaje del ángel, su primera inclinación es postrarse y adorarlo como solamente Dios debe ser adorado. Y el ángel mismo le dice, no lo hagas. Noten lo que dice ahí, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que obedecen la palabra de este libro. ¿Cuántos de ustedes obedecen la palabra de este libro? Sí, yo sé que lo hacen, no tienen por qué tener miedo. Fallan, claro que fallan, pero constantemente están tratando de vivir por las palabras que este libro dice. Y noten ahí que dice el ángel, que él es consiervo, ¿sí?, de todos los que obedecen la palabra de este libro. Son consiervos juntamente con nosotros. ¿Son más poderosos? Sí, son más poderosos. Son personajes celestiales que Dios creó con gran poder. Pero no deben adorarse como mucha gente los adora. No deben elevarse al grado que la gente se postra delante de ellos para adorarles. Porque ellos mismos nos dirían que no debemos adorarlos a ellos, sino que debemos adorar ¿a quién? A Dios. A Dios. Todas estas prácticas de las que estamos hablando, todas estas cosas de las que estamos hablando aquí, son como una falsa humildad. ¿Sí? Inclusive la adoración a los ángeles, porque nos estamos humillando. Adoración es humillarse delante del ser al que se está adorando. Es postrarse sobre su rostro delante del ser al que se está queriendo adorar. Y cuando hacemos eso con cualquier otra persona o cosa que no sea Dios, estamos blasfemando, estamos quebrantando el primer mandamiento, que es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no quiere decir que no vamos a poner una estatua delante de Dios, quiere decir que no vamos a poner a nadie ni a nada antes que Él en nuestras vidas. Él es el primero, Él es el que está por encima de todo. Nuestra vida está completamente dada a servirle, a amarle a Él. Él es el que dicta los pasos que vamos a dar, cuándo los vamos a dar, hacia dónde los vamos a dar. Él es el que constantemente estamos buscando para que nos dirija, nos guíe, nos proteja. Él está sobre todas las cosas en nuestra vida, más allá de nuestros hijos, más allá de nuestro cónyuge, más allá de nuestra madre misma. Dios está por encima de todo, o debe estar por encima de todo. Y todas esas relaciones personales son relaciones que debemos respetar, son relaciones que debemos de fomentar y son relaciones en las cuales debemos comportarnos honradamente. Pero todas ellas, comparado con la posición que Dios tiene para nosotros, comparado con el amor que tenemos para con Dios, todas ellas deben de parecer odio comparado con el amor que sentimos por Dios. Porque dijo el Señor Jesucristo, el que no aborrece padre, madre, hermanos, hijos, no es digno de mí. ¿Qué estaba diciendo? ¿Que los odiemos? ¿Que los aborrezcamos? ¿Que nos deshagamos de ellos? No, estaba diciendo la posición que yo tengo, el lugar que yo tengo en tu vida debe estar por encima de todas esas relaciones personales.
Yo quiero ser el primero. Yo debo ser el primero. Ahora, Dios nunca nos va a decir que faltemos al respeto a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Nunca nos va a decir eso. Iría en contra de la naturaleza de Dios. Pero sí quiere decir que nuestra relación con Él es la relación más importante que podemos tener. Y todas estas cosas de las que les he estado hablando son como falsa humildad. La búsqueda de experiencias espirituales, la adoración de los ángeles, son productos del razonamiento humano que busca llegar a Dios por medio de ellos. Pero noten cómo según Pablo, o noten la razón que Pablo nos da, por lo que estos hombres están cayendo en estos errores. Vean ahí el versículo 19 de Colosenses 2. ¿Por qué están haciendo esto? Porque no están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos y lo hace crecer ¿con el qué? Con el crecimiento que da Dios. No están unidos a la cabeza, no están unidos a Cristo. Han inventado su propia religión, han inventado su propio camino a Dios, han inventado su propia manera de buscar la presencia de Dios, de buscar la dirección de Dios, de buscar la bendición de Dios. Todo sucede porque no están conectados a quien deben estar conectados para poder ser nutridos como un solo cuerpo a través de las coyunturas y ligamentos y que nos ayuda a crecer con el crecimiento que solo Dios puede dar. ¿Saben quién nos va a ayudar a crecer espiritualmente? No van a ser más libros de autoayuda, no van a ser más doctores, no importa cuántas letras tengan después de su apellido, no van a ser más pastores que escuchemos semana tras semana tras semana, no van a ser más reverendos, no van a ser más psicólogos, no van a ser más psiquiatras. ¿Saben quién es el único que nos puede ayudar a crecer para conocer todas estas cosas? Es Dios. Es Dios. Y la única manera de acercarnos a Él es a través de nuestro Señor Jesucristo, es siendo parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia y todos unidos estar pegados a la cabeza que es la que va a dirigir a todo el cuerpo. Si cuando estamos haciendo eso como iglesia y como individuos podemos entonces ver claramente el crecimiento en nuestras vidas. Podemos ver claramente el crecimiento en nuestras vidas y podemos ver también quién es el que está constantemente conectado a la cabeza, porque vemos el crecimiento en su vida espiritual, vemos el crecimiento en su manera de buscar a Dios, vemos el crecimiento en su manera de entender la palabra, vemos el crecimiento en su manera de obedecer a Dios, vemos el crecimiento en su manera de dar, vemos el crecimiento en su manera de tratar de alcanzar a los perdidos, vemos el crecimiento en su manera de servir. Todas esas cosas nos ayudan a ver el crecimiento y ese es crecimiento que solamente Dios puede traer. Y si no estamos unidos a la cabeza, así como ellos no estaban, entonces no podemos estar vivos, así como ellos no lo estaban. Estaban muertos en sus transgresiones y pecados y estaban tratando de disuadir a los que habían creído en Cristo para que se unieran a ellos en sus corrientes filosóficas, en sus teorías humanas, en sus tradiciones humanas, porque lo que querían era el control de ellos. ¿Sí? Y no puede ser así. Cuando no se está unido a la cabeza, no se puede estar vivo. No se puede estar vivo. Ninguno de ustedes podría vivir ni un segundo si le cortan la cabeza. No se puede. Tenemos que estar conectados a la cabeza. El mismo apóstol Pablo les escribe a los Efesios en Efesios 4. Comenzando con el versículo 16, dice, y él mismo, hablando de Jesucristo, Efesios 4, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. ¿Sí? Artimañas engañosas.
Versículo 15 sigue diciendo, sino para que profesemos a la verdad en amor y crezcamos en todo. ¿En quién? En Cristo, que es ¿qué? La cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su ¿qué? ¿Para qué? Para ir edificándose en amor. Oh my goodness. Como dicen en las iglesias de los hermanos de color. Can I get a witness? ¿Verdad? Es pura verdad. No les estoy dando mi opinión. No me senté a escribirlo y a tratar de persuadirlos con mis propias palabras. No me puse a tratar de última hora escribir algo que pudiera tocar su corazón para que supieran el propósito de Dios en sus vidas y lo que Él quiere hacer a través de la iglesia y lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros como miembros de su cuerpo, todos unidos a la cabeza. Él quiere que crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. Que en todos nosotros, bien concertados y unidos los unos con los otros, por medio de las coyunturas, nos ayudemos mutuamente, que cada uno como miembro del cuerpo de Cristo hagamos lo que a cada uno le corresponde para que el cuerpo entero reciba el crecimiento para ir edificándose en amor. Todas las filosofías vanas, todas las enseñanzas huecas, toda la religiosidad que pudiéramos nosotros querer practicar no nos van a llevar a eso. Nos van a llevar a calmar la carne, porque de repente cuando hagamos alguna de esas cosas vamos a ya me confesé, ahorita mismo, Señor, ven por mí. Porque en cuanto salga de la iglesia no sé qué vaya a pasar. ¿Sí han oído ese dicho, verdad? Que Dios me agarre confesado. Que Dios me agarre en Cristo Jesús. Pero cuando estoy en Cristo Jesús, tengo todo lo que puedo necesitar para estar listo para la venida del Señor. ¿Sí? Él es. Y luego noten lo que les dice ahí en el versículo 20. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a sus preceptos? Les dicen, no tomes eso en tus manos, no pruebes aquello y ni siquiera lo toques. Versículo 22 dice, esos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas y todas ellas, noten, son cosas que se destruyen con el uso. No se dejen llevar, no hagan caso. No hagan caso. ¿Estás comiendo carne y es Viernes Santo? ¿Se acuerdan? Les platiqué la semana pasada. ¿Estás comiendo carne y es Cuaresma? ¿Estás comiendo carne de res que no sabes cómo matan a las vacas? Deberías de comer legumbres, deberías de comer puros vegetales, deberías de comer puros frijoles con queso y tortillas de maíz. Me está dando hambre. Con unos chilitos serranos bien picados, ¿verdad? No, todo eso va a deshacerse con el uso. Si usted no quiere comer carne, gloria a Dios, no coma carne. Pero no trate de decirme a mí que no coma carne. Y si yo quiero comer carne, gloria a Dios, como carne. Pero no lo voy a obligar a usted a comer carne. Y si un día me invita a comer a su casa y usted es vegan, voy y con gratitud en mi corazón como todo lo que me ponga enfrente de mí. Pero si yo lo invito a comer a mi casa y usted es vegan, le preparo un plato vegan para usted. Porque si el que yo coma carne va a hacer que usted tropiece,
prefiero en ese día que usted vaya a mi casa, yo no comer carne. Ese es el amor de Cristo. Eso es a lo que nos llama el Señor. Eso es lo que verdaderamente importa. No el juzgarnos los unos a los otros. No el tratar de seguir filosofías vanas y religiosidades que no tienen nada que ver con el Señor. Estos preceptos, dice el versículo 22, se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas, y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. De nuevo, los fariseos, esto me recuerda a los fariseos y lo que el Señor les decía, y cómo los trataba de hacerles ver que lo que estaban haciendo en realidad no los acercaba más a Dios. En Marcos capítulo 7, comenzando con el versículo 1, leemos: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Y no era cierto, se las habían lavado, pero no de la forma ceremonial que ellos se las lavaban. Versículo 3, los fariseos y todos los judíos viven aferrados, noten, a la tradición de los ancianos, de modo que si no se lavan las manos muchas veces, no comen. Cuando vuelven del mercado, no comen si antes no se lavan. Y conservan también muchas otras tradiciones, como el lavar los vasos en que beben, los jarros, los utensilios de metal y las camas. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Y Jesús les respondió: discípulos, vayan, lávense las manos. Cochinos. No, noten ahí. Jesús les respondió en el versículo 6, hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son ¿qué? Mandamientos humanos. Cuando seguimos esas filosofías humanas, cuando seguimos esas religiones humanas, cuando seguimos esas maneras de pensar del mundo que creemos que nos hacen más aceptos a Dios, en realidad lo que Dios está diciendo: no tiene sentido que me honren. ¿Para qué? No están haciendo lo que yo les he mandado, no están haciendo lo que yo les dije que tenían que hacer. Lo que están haciendo es están siguiendo enseñanzas y mandamientos humanos. No deben hacerlo. No deben hacerlo, especialmente ahora que están en Cristo. No se sometan a esas cosas. No dejen que nadie los someta a cosas que no tienen nada que ver con Dios, que no les van a ayudar a acercarse más a Dios, que Dios al contrario las rechaza desde lo más profundo de su corazón, porque están tratando de acercarse a Él por un camino que no es el camino que Él les mostró, y el camino que Él les mostró es ¿qué? Jesucristo. No podemos ir a Dios de ninguna otra manera. ¿Sí? Porque el único camino es Jesucristo. Pablo les escribe a los Gálatas en Gálatas capítulo 4, comenzando con el versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que Dios los conoce a ustedes, o sea, Él los conoce. Él sabe de qué tela están cortada. Él sabe de qué pata cojean. No hay necesidad de tratar de aparentar las cosas. Él los conoce a ustedes. Y les dice: ¿cómo es que han vuelto de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieren volver a esclavizarse? En otras palabras, ya no tienen por qué aparentar. Ya no tienen por qué aparentar que son buenos. Dios sabe que no lo son. ¿Qué dice Romanos? No hay bueno ni aun qué, ni aun uno. Entonces, ¿por qué tratar de aparentar algo que Dios sabe que no somos? Yo puedo engañarlos a todos ustedes y aparentar ser la persona más piadosa de todo el mundo. Ustedes me pueden engañar a mí y hacerme creer que son las personas más piadosas de todo el mundo. Pero ¿cuántos de ustedes pueden engañar a Dios y hacerlo creer que son las personas más piadosas de todo el mundo? Ninguno. Por lo tanto, ya no hay que escondernos.
Hay que ir a Dios y decirle, Señor, por favor, tengo esta lucha constante con la carne, tengo esta lucha constante con el pecado, tengo esta lucha constante con esta debilidad que tengo, Señor. No tengo más a quién ir, no tengo nadie más que me pueda ayudar. De nuevo a los Gálatas, en Gálatas 5 y el versículo 1, Pablo les escribe, manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Noten, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Manténganse firmes. No se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. No tienen que, cuando pecan, y yo sé que lo hacen, y esa cara de santos que están poniendo ahorita, yo sé que lo hacen. Vayan al único que les puede otorgar perdón, que es ¿quién? Sí, Él. Hablando de esas mismas cosas, Pablo sigue diciendo ahí en el versículo 23 de Colosenses 2, sin duda, tales cosas pueden parecer sabias, noten, en cuanto a la religiosidad sumisa y al duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. ¿Cuántos ya están bautizados? ¿Cuántos están bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuántos se bautizaron en el nombre de Cristo nada más? ¿Les ha ayudado eso para no volver a pecar jamás después de que se bautizaron? Si dicen que sí, están mintiendo. Y acuérdense que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces no es el bautismo lo que necesitamos, como habíamos hablado hace algunas semanas. No era la circuncisión la que necesitaban los judíos, como habíamos hablado algunas semanas. No son todos los ritos religiosos que pudiéramos celebrar. Algunos son buenos, no estoy hablando en contra de todos. Es Cristo Jesús en nuestros corazones. Él es el que viene a hacer la diferencia. Sí, porque la religiosidad, el tratar al cuerpo duramente, todo esto no tiene ningún valor contra los apetitos humanos. Pablo le sugiere a su hijo en la fe, Timoteo, que huya de las pasiones juveniles, ¿no es cierto? Muchos de nosotros ya estamos más allá de lo juvenil, ¿verdad? Ya hemos pasado algunos años nos sentimos juveniles, pero en realidad nuestros hijos nos pueden decir que ya no lo somos, ¿verdad? Y cuando nos vestimos de cierta manera, nos cortamos el cabello de cierta manera. Hi, Dad. You think you look so cool. Les digo a mis hijos, me voy a comprar unos skinny jeans. Oh, no, por favor, por favor. Y me dicen, se llaman skinny jeans. No se llaman makes you look skinny jeans. No tienen ningún valor contra los apetitos humanos. ¿Saben quién sabía esto en lo más profundo de su corazón? El apóstol más grande de todos los apóstoles. Él sabía esto. Y era honesto. Era honesto consigo mismo, era honesto con sus oyentes, fue honesto con Dios y fue honesto con nosotros también al escribirlo y dejarlo plasmado en las páginas de la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo y preservado como parte del canon dentro de la misma Biblia. En Romanos capítulo 7, comenzando con el versículo 18, Pablo dice, yo sé que en mí, esto es en mi naturaleza humana, no habita ¿qué? El bien. Porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita ¿en quién? En mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está ¿en quién? En mis miembros. ¿Se fijan cuántas veces dice mí?
No está culpando al diablo. No está culpando al mundo. Está diciendo, esto está en mí. Y cuando nos damos cuenta que esto está en nosotros, es cuando vivimos aferrados a los tobillos de Cristo, pidiéndole que nos ayude a que el mal que está en mí no triunfe sobre el bien que mi mente y mi corazón quieren hacer. Está en mí. Y luego dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice lo único que puede alguien decir en el versículo 25, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Él. Es Él, porque como Pablo debemos decir, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Noten que no trata de taparlo, no trata de justificarlo, no trata de algo. Yo sé. Y cuando nosotros como hombres y mujeres de Dios nos demos cuenta que ese es nuestro estado en realidad, que es por Cristo que somos salvos, no por nada que nosotros podamos hacer o hayamos hecho, entonces viviremos una vida de gratitud y entrega completa al Señor, porque sabemos que Él es el único que lo puede hacer. De nuevo, todos estos preceptos, mandamientos y doctrinas son los esfuerzos del hombre por alcanzar a Dios, tratando de justificarse, guardando una lista de reglas. Pero Jesucristo nos dice en las Escrituras, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque somos salvos, ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Y saben qué? Esa misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos motiva y nos enseña a vivir en Él, por Él y para Él, que nos salvó de nuestros pecados y transgresiones. Lean conmigo lo que escribe Tito en Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Noten, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para la salvación de todos los hombres. Y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por gracia nos salvó. La gracia nos enseña, la gracia nos motiva, y cuando la gracia es la que nos mueve, entonces podemos ser ese pueblo purificado, santificado de Dios, que es celoso de buenas obras, porque entonces las obras son hechas como gratitud a lo que Dios ya ha hecho y no por ganarnos el favor de Dios. Por eso es tan diferente el cristianismo de todas las otras religiones y de todas las otras filosofías. Porque todas las otras religiones y filosofías se tratan del hombre tratando de acercarse a Dios por sus propios méritos. Pero en el cristianismo, Dios está intentando alcanzar al hombre por amor a través de Cristo. Esa es la gran diferencia. Por eso el cristianismo es especial. Noten que dije el cristianismo, no los cristianos. Los cristianos fallamos, mis hermanos. Queremos dar un buen testimonio, queremos ser todo lo que Dios quiere que seamos, pero estamos en la carne, lo necesitamos a Él. Y cuando pecamos no debemos huir, como los que no conocen a Cristo, como los que no han recibido su gracia, como los que no conocen su misericordia. No debemos ir a tratar de alguna manera a arreglar la situación con las obras que podemos hacer para apaciguar a Dios. Cuando pecamos vamos a Él con un corazón abierto, con un corazón contrito y humillado, porque Él nos conoce. Y antes de que lleguemos como el hijo pródigo,
El Padre va a salir a nuestro encuentro, va a correr a nuestro encuentro y nos va a recibir y nos va a poner sandalias y nos va a poner ropa nueva y va a amarnos porque no hemos dejado de ser sus hijos, porque caímos otra vez, porque estamos en Cristo Jesús. Y cuando pecamos, lo único que tenemos que hacer es lo que Juan nos dice, en 1 de Juan capítulo 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Nada más ir a confesarnos. De nuevo Juan, en 1 de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, escuchen esto por favor. Les escribo estas cosas para que no pequen. Eso es lo ideal, eso es lo que deben de buscar, no hacer. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿quién? Por los de todo el mundo. ¿Ha pecado usted contra Dios últimamente? No huya de Él. No trate de esconderse. Él sabe dónde vive usted. Él sabe dónde encontrarlo. Vaya a Él con un corazón contrito y humillado. Pídale perdón y Él le perdonará sus pecados y los limpiará de toda su maldad. Amén.